De actualidad. Hola, oyentes de Radio Sefarado, y tenemos el gusto de estar con Olga Hurtado. Ella es de un grupo de Castilla-León contra el antisemitismo que se reúne en Valladolid, tengo entendido. Olga, ¿qué tal? Hola, bueno, pues sí, tenemos lo que es la sede central, está en Valladolid, pero bueno, se agrupa toda Castilla y León. Ujú. ¿Cuándo nace y en qué circunstancias este grupo? Bueno, este grupo surge con la masacre del 7 de octubre. Bueno, yo personalmente tengo un compromiso militante desde hace muchos años con Movimiento contra la Intolerancia. Y bueno, a partir de ese compromiso, pues me pareció importante, sobre todo, centrarnos en el discurso antisemita que ya existía, pero que bueno, pues que ha sido todavía más acuciante con la masacre del 7 de octubre, ¿no? Ujú. Me imagino que en vuestra ciudad y en general en Castilla-León han habido, como en toda España, muchas manifestaciones que alguna prensa denomina pro-palestinas, pero en realidad parece que son más anti-israelíes que pro-palestinas, entre otras cosas, porque aparecen con la bandera de los cuatro colores de Palestina, pero la guerra no es contra Palestina, sino contra Hamas, que tiene otra bandera, ¿no? Sí, bueno, son movilizaciones anti-israelíes, ¿no? Entonces, es cierto que aquí, bueno, se ha censurado por ejemplo, en la Universidad de Salamanca se anunció la suspensión de una conferenciante doctora israelí, Galit Nahari. Luego ha habido también boicots a productos de consumo, a empresas, ha habido boicots culturales, deportivos, a chicos que venían a jugar aquí un partido de rugby también. Entonces, bueno, hay multitud de acciones que se han dado justo, bueno, ahora como que son también más visibles, pero bueno, aquí en Valladolid el movimiento BDS ha estado siempre muy presente y ahora, bueno, pues se ha hecho también más visible por los medios de comunicación, por las redes, porque antes era como un poco más marginal, ¿no? Entonces nos preocupa sobre todo pues todas esas víctimas de antisemitismo que ahora mismo no lo denuncian porque nosotros, bueno, por el Ministerio del Interior de Delitos de Odio, por ejemplo, aquí en Castilla y León, en el 2024 daba cifras de solo 5 delitos por motivo antisemita. Es imposible. Nosotros sabemos que hay muchos más, pero las víctimas de estos delitos pues no se sienten tampoco arropados por los mensajes que están escuchando desde las administraciones públicas. Y bueno, pues necesitamos el tema de visibilizar que hay personas en muchísimos lugares y en muchísimas ciudades que estamos luchando contra el antisemitismo y atención a estas víctimas. Ujú. O sea, tú lo que estás diciendo es que no solamente es que existen esos delitos de odio, sino que son tan graves que ni siquiera las víctimas se atreven a denunciarlos. Sí, porque normalmente la víctima, bueno, pues tiene mucho miedo a visibilizar la situación, tampoco quiere darlo a conocer a lo mejor a su entorno próximo, a veces en situaciones de acoso escolar, por este motivo que ya están llegando a la coordinadora estatal, pues muchas de las familias, bueno, pues no quieren moverlo más o los chicos muchas veces dejan de ir al centro educativo y bueno, son situaciones que estamos hablando de delitos que es totalmente a nivel penal, ¿no? Denunciable y que, bueno, pero normalmente si no tienes un apoyo social porque no lo estás viendo ni tienes un apoyo de gente cercana, pues muchas veces las víctimas dejan de denunciarlo. Por eso es tan importante pues la creación de una coordinadora estatal como bueno, pues la que se ha creado de lucha contra el antisemitismo, porque estamos recibiendo situaciones de estudiantes o familias que lo están sufriendo en Ujú. silencio. Claro, porque uno en general, pues me cuesta recordar si en alguna de las ciudades de Castilla-León
hay alguna comunidad judía, por lo menos que yo sepa, no organizada, es decir, que no hay una cantidad de judíos representativo y entonces, ¿contra quiénes se manifiestan o a quiénes amenazan en nuestra zona? Bueno, sobre todo, por ejemplo, en el pueblo de Burgos, que creo que también lo habéis hecho público en Radio Separá, de Castillo Mota de Judíos, Ah, bueno, claro, en se ha Burgos, claro. en Burgos se ha hecho en estas últimas semanas una pintada en una pared que era de propiedad privada, pero era una pintada pro Palestina, sabiendo que es un municipio hermanado con las ciudades judías, que creo que hace poco, israelíes, perdón, que hace poco han salido el alcalde, que ha sufrido amenazas, es un pueblo muy visible, que ha sufrido durante muchísimos años también las pintadas y simbologías de racistas y neonazis en el pueblo. Entonces, bueno, pues ahí es una zona donde, bueno, pues sí que se están dando estas situaciones. Y luego, bueno, también hemos tenido la Vuelta Ciclista a España, que ha pasado por Valladolid, y tenemos constatado que eso se ha puesto también como una denuncia pública desde la coordinadora, pues que se publicó en X como grupos de manifestantes pro-palestinas que estaban en las vallas de seguridad de la Vuelta Ciclista, a su paso por Valladolid, increparon a una mujer por el hecho de llevar una bandera israelí. Y bueno, de hecho fueron detenidos dos personas porque bueno, pasaron la valla poniendo en grave riesgo a los ciclistas, no solamente de la persona, el grupo privado ciclista israelí, sino a todos en general. Entonces, hay situaciones que a lo mejor no son muy visibles, pero claro, una persona en ese momento con una bandera israelí es el blanco para todas aquellas personas que se estaban manifestando pro Palestina. Ujú. Tú nos decías que hace tiempo que estás vinculada con las labores del movimiento contra la intolerancia. O sea que tú ya, ¿desde cuándo tienes esta sensibilidad para el tema del antisemitismo? Porque parece como para mucha gente seguramente es algo bastante nuevo y todavía del todo no, porque como esto no es Francia y aquí todavía afortunadamente no han habido muertos y no han habido heridos, solamente amenazas y coacciones y todo lo demás que se puede hacer antes de herir físicamente a alguien, pues la calle, la opinión pública no está muy concienciada de este problema que tienen, ¿no? Claro, yo, bueno, cuando comencé en Jóvenes contra la Intolerancia, porque, bueno, había una campaña que me llamó muchísimo la atención que dirigió Esteban Ibarra, que se llamaba Democracia es Igualdad, y aparecían una serie de prejuicios. Esto estamos hablando de los 90, prejuicios hacia personas inmigrantes y hacia Einstein por ser judío, ¿no? Y aparecía un insulto hacia Einstein por el hecho de ser judío y cómo aparecía, pues por todos un respeto y sobre todo había una frase final que me gustaba, que yo siempre digo, o eres parte de la solución o eres parte del problema. El silenciar el antisemitismo, pues si lo silenciamos estamos apoyando a las personas que fomentan este tipo de intolerancia, ¿no? Entonces, lo que me llamó mucho también fue conocer a Violeta Friedman, la conocí ya estando, bueno, estaba ya enferma, pero iba a las universidades y nos acompañaba, bueno, sobre todo en Madrid, acompañaba a Movimiento contra la Intolerancia, pues para dar testimonio de lo que la pasó, de que esto no se volviera a repetir y hablaba mucho pues, de dejar un legado a los jóvenes para que no se volviera a producir ese crimen tan horrendo como el Holocausto, ¿no? Y luego esa batalla que tuvo también contra León de Grell, el oficial de las SS, ¿no?
que negó en una revista que se llamaba Tiempo en el 85 el Holocausto. Y ella, bueno, pues llegó hasta el Tribunal Constitucional a través de un recurso de amparo, lo ganó, ¿no? Y a raíz de eso también cambió el Código Penal y apareció el negacionismo eh, del Holocausto como un delito. Entonces eso también me llamó mucho, pues esa fuerza que ella tenía, ¿no? A pesar de que ella, pues, bueno, pues hasta el final y que, bueno, luego se nombró como presidenta de honor en Movimiento contra la Intolerancia por su lucha y su legado. Y me acuerdo mucho de ella pues por la fuerza que tenía y por ese mensaje de que esto no se vuelva a repetir nunca más. Y estamos viendo que bueno, se está volviendo a repetir, ¿no? El tema que es como la dinámica de intolerancia, ¿no? Que hablamos muchas veces que los colectivos primero se deshumanizan de tal manera que al final llega alguien y agrede y lo que comentas tú, que puede llegar, como pasa en muchos países europeos, donde se ha llegado al crimen terrorista antisemita, ¿no? Y bueno, es un peligro que yo creo que no sé si las personas son conscientes de hasta dónde se puede llevar con esto que estamos viviendo actualmente aquí. Ujú. Eh, También es importante no solamente el clima y la tensión que generan estos altercados, estas situaciones, sino también la movilización que a una escala muy pequeña todavía para lo que es España, pero está teniendo a través de esta coordinadora estatal, ¿no? Porque de pronto, hablando con Esteban, al que conocemos muy bien aquí en Radio Sefarad, pues nos asombran los números de las cantidades de pequeñas agrupaciones, pero diseminadas por toda la geografía española, que eso también es lo importante, es decir, que no tiene que ser el problema de los judíos el antisemitismo, es un problema primero de España antes que de los judíos, porque el problema del odio empieza por el que odia, ¿no? Por el que es odiado. El que es odiado muchas veces, o casi todas las veces, no tiene la culpa de que lo odien, especialmente en casos como estos que estamos hablando de que muchas veces es el chivo expiatorio el judío, ¿no? Es decir, por citar un caso, este vuelo de chicos franceses que eran judíos, pero ni siquiera eran israelíes y que los sacaron del avión a la fuerza y montaron ahí un espectáculo realmente insólito que suceda en España hoy en día, ¿no? Sí, sobre todo porque, bueno, además la monitora era una chica joven que no tenía ningún tipo de peligrosidad para nadie, o sea, se podía haber detenido o haberla dicho algo sin necesidad de sacarles, tirarla al suelo, o sea, se excedió en fuerza hacia ese y luego un poco que son menores de edad. Y la visión que tuvieron esos chicos jóvenes, ¿no? De desprotección, simplemente porque habían expresado algo o no, y bueno, se les sacó inmediatamente de un vuelo, que es un Mm. poco inaudito. Nosotros aquí también, bueno, en muchos ayuntamientos de Castilla y León se han presentado enmiendas para prohibir también la contratación y presencia de empresas israelíes, por ejemplo, suspender colaboraciones culturales o deportivas y también vetar productos de origen israelí en actos públicos y dependencias municipales. Menos mal que, bueno, esto, por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Valladolid no fue posible porque, bueno, se dijo que el Tribunal Supremo en el 2022 hubo una sentencia que estableció que un ayuntamiento hace discriminación a terceros y vulnera derechos fundamentales si decide boicotear la contratación de empresas de Israel o suspender colaboraciones culturales o deportivas, porque aquí, bueno, hay un equipo de rugby que sí que tiene mucha relación pues, con Israel y bueno, pues el año pasado se les boicoteó el poder jugar chicos jóvenes israelíes con un grupo aquí en Valladolid y por supuesto el ayuntamiento dijo que esa enmienda no tenía lugar y se anuló esa enmienda.
Ujú. Pero imagínate que eso no es así y a nivel municipal se toman este tipo de medidas que prohíbe ya directamente la colaboración cultural o deportiva con, con Israel. Ya. Lo que pasa es que está la paradoja de que se prohíbe a nivel de ayuntamientos y de comunidades autónomas, pero luego a nivel nacional, a pesar de los discursos, se compran armas a Israel y se siguen comprando armas a Israel, porque evidentemente cuando está en juego la seguridad uno no va a mirar exactamente si el que la hizo llevaba una kippah en la cabeza o no. Es que es una situación muy extraña la que se está viviendo. Yo creo que, no sé tú, pero me da la sensación de que por lo menos en estos tiempos, desde la instauración de la democracia en España, nunca ha habido una ola de antisemitismo peor que esta. Sí, es bueno, un poco resurgir ese tipo de discurso, ¿no? De antes, que pensábamos que, bueno, no se había frenado del todo, pero que esto hace evidenciar que hace falta muchísima educación, trabajar muchísimo contra el discurso de odio, dar a conocer también todo lo que es eh, lo que los judíos también nos han dejado, ¿no? Porque, claro, hemos convivido conjuntamente. Entonces ahora este odio y estas acciones contra judíos o israelitas, pues creo que hay que frenar, hay que denunciar por un lado y luego por otro lado tenemos que prevenir. O sea, en el ámbito educativo, en el ámbito universitario, el hacer visible todas estas situaciones. Por eso lo de la coordinadora estatal, pues nos da un cierto alivio, respiro, sobre todo para hacer visible a las personas que nos damos a favor de este tipo de Claro. discursos. Lo que pasa es que el otro día hablábamos con Marta, que es de Valencia, creo, y nos contaba cosas que nos ponen los pelos de punta, sin dar nombres, porque evidentemente, pero me dijo que la situación está llegando a jardines de infancia, es decir, a parvularios, donde los profesores les hacen dibujar mapas diciendo esto es Palestina y los judíos no tienen nada que hacer o que son, bueno, y en las escuelas hay un adoctrinamiento porque nosotros veníamos de un proceso hasta hace 2 años en el cual lentamente pues el currículo escolar de distintas comunidades autónomas iba a incluir el vínculo de los judíos con España, también a nivel histórico, también a nivel actual, la concienciación sobre el antisemitismo y todo eso, y ahora se ha desbaratado todo, ¿no? Las universidades, las escuelas secundarias, todos están cooptados para trabajar en, en, en una discriminación contra lo que durante siglos fue un monstruo invisible. Es decir, aquí en España se siguió odiando al judío cuando ya llevaba cientos de años sin estar en España. Y parecía que eso era cuestión vinculada con la religión o con la extrema derecha. Si hablamos del movimiento contra la intolerancia, pues estábamos hablando de Violeta Friedman y de León de Grel, que son representantes de la extrema derecha, por ahora no son la mayoría de los odiadores de los judíos la extrema derecha. También vemos un vínculo extraño y contra natura entre el discurso de la extrema izquierda, los wokis, los islamistas más radicales. ¿Qué pasa? ¿Qué puede hacer, no? Cuéntanos, ¿cómo lo veis? Sí, bueno, yo creo que hay que hacer una mayor sensibilización, poner en marcha el plan contra el antisemitismo que realmente ha aprobado el gobierno y que está ahí. Y entonces hay acciones que están programadas dentro del plan antisemitismo. Entonces yo creo que hay que pedir que se ponga en marcha ese tipo de actuaciones y de acciones
y de concienciar a la población contra este discurso de odio antisemita, porque nosotros siempre decimos que un discurso lleva a la acción del odio y aquí lo estamos viendo. O sea, también es verdad que a través de las redes sociales se multiplica este discurso, es muy difícil de eliminar de las redes a pesar de los protocolos de acción que tienen contra el discurso de odio, pero también el tema de sentirse acogido en una sociedad donde conviven miles de personas, miles de culturas, creo que es muy necesario porque eh, cuando tenemos antisemitismo también vamos a tener otras manifestaciones. Muchas veces una persona antisemita también es xenófoba, también es racista. Entonces, si prevenimos el antisemitismo, estamos preveniendo también muchos discursos de odio hacia otros colectivos. Y además que al final, hay que hacer un compromiso, intentar ser muy críticos, crear mucha conciencia crítica, yo creo que también en los jóvenes, que no se dejen llevar por análisis simplistas de la situación. Y bueno, y yo creo que también acabamos de empezar también con la Coordinadora Estatal de Lucha contra el Antisemitismo, que vamos a hacer visible y que ya lo estamos haciendo visible en una web, pero que vamos a crear otras redes para hacer visibilizar todas estas situaciones, estas denuncias y que, bueno, pues también se nos oiga, porque también hay otra contrapartida que, bueno, no se sale públicamente también por miedo a ser el objetivo de ese discurso, porque yo no soy judía, pero también puedo sufrirlo, ¿no? Por No, ser exactamente. simpatizante con la comunidad judía. Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer una labor que va a ser, bueno, poco a poco, pero ya estamos organizando. O sea, entonces esto ya se ha puesto en marcha y eso es lo importante, ¿no? Entonces, vamos dando pasos sólidos y avanzando contra esta situación de antisemitismo. Pues esperemos que esta puesta en marcha llegue a la velocidad de crucero muy pronto y que podamos devolver las aguas a su cauce y a partir de ahí empezar una sanación profunda y que nos lleve a ser una sociedad verdaderamente tolerante y que cumple con los derechos y los deberes de la civilización y del progreso que todos esperamos. Muchas gracias, Olga, Olga Hurtado de Valladolid, por habernos atendido y más que nada por ese compromiso que tienes para mejorar la situación en España. Muchísimas gracias.